There's no thrill like discovery. That's affirmative. 5-6. The Discovery Channel. En este episodio de Discovery en la escuela, retrocedamos en el tiempo y experimentemos el nacimiento de la Tierra. Veamos cómo los científicos especulan acerca de la creación de nuestro planeta y su luna. Observemos cómo los meteoritos llueven sobre la atmósfera, quizás portando los aminoácidos necesarios para la formación de la vida. Luego sumerjámonos en los antiguos océanos para observar criaturas prehistóricas comenzando a formarse. Y finalmente especulemos acerca de cómo los primeros peces pudieron haber evolucionado hasta convertirse en animales que viven sobre tierra firme. Consideremos esto antes de ver el nacimiento de la Tierra. Discutamos lo que sabemos acerca de las teorías actuales que explican la formación de la Tierra. ¿Cómo explican ellas los inicios de la vida sobre la Tierra? A medida que veamos el programa, recordemos los hechos importantes, tales como la creación de la Luna y los océanos, fenómeno que creó un ambiente ideal para el desarrollo de las formas vivas. A continuación, Discovery en la escuela presenta El nacimiento de la Tierra. La Tierra, un planeta en el que existe vida y de diversidad casi infinita. Sin embargo, un diminuto eslabón une a todas las criaturas, plantas o animales vivos que han existido allí. La célula única. El cuerpo humano está compuesto por 60 trillones de células, cada una tan diminuta como un grano de arena. Pero cada una de ellas contiene un archivo genético, en el que se registran las funciones que permiten la vida, nuestros instintos y patrones de comportamiento. En muchas maneras, las células humanas actuales se asemejan a aquellas de las primeras formas vivientes que se desarrollaron en los primeros mares de la Tierra. En su interior, llevan grabada la historia de la vida sobre nuestro planeta. Vida que evolucionó en medio de explosiones y marejadas a lo largo de 4 billones de años. El planeta Tierra en sus comienzos, 4,6 billones de años atrás. Su superficie hizo erupción dejando un mar de magma derretido. Un billón de años más tarde, el planeta experimentó un lento proceso de enfriamiento.
El vapor se elevaba hasta el cielo, se condensaba y caía sobre la Tierra en forma de lluvias torrenciales. Después de ese diluvio, aparentemente interminable, nació el primer océano. La atmósfera, después de la formación del océano, estaba cargada de dióxido de carbono, tal como el planeta Venus en la actualidad. Pero en este caldo primitivo, los bloques formadores de vida ya se estaban acumulando. Los meteoritos llovían sobre la Tierra, quizás portando los aminoácidos necesarios para la formación de la vida. Y entonces, un día, hace 4,5 billones de años, un asteroide del tamaño de Marte colisionó de frente con la Tierra. Este gigantesco impacto fue el hecho más importante en la historia temprana de nuestro planeta. El impacto fue de una magnitud tan fenomenal que horadó parte de la corteza de la Tierra y la lanzó hacia el espacio exterior. Una porción de aquella corteza destruida regresó a la Tierra. Los fragmentos de escombros repartidos por el espacio fueron envueltos por fuerzas gravitacionales muy poderosas. Formaron un nuevo satélite, que eventualmente giraría alrededor de la Tierra. Ese fue el nacimiento de la Luna. El gigantesco impacto remeció la Tierra hasta su núcleo. En el fondo oceánico aparecieron hileras de chimeneas hidrotermales que vomitaban roca derretida y sustancias químicas volátiles. Al igual que un enorme centinela, la Luna vigilaba los turbulentos mares. La distancia entre la Tierra y la Luna era la mitad de lo que es actualmente, y aquello creaba gigantescas oleadas y enormes marejadas debido a su fuerza gravitacional. Mientras el océano primitivo hervía, las reacciones químicas creaban complejas moléculas nuevas. Algunas, tales como el cianuro de hidrógeno, habrían sido letales para los humanos. Diminutas moléculas de estos compuestos tóxicos se combinaron y formaron algunas más grandes. Y de estas mezclas saldrían otras moléculas que eventualmente formarían el ADN. El anteproyecto de la célula viva comenzaba a tomar forma. Este primer paso hacia la vida demoraría casi 1 billón de años en completarse. Miles de años más tarde, nadie puede explicar cómo se formó la armoniosa doble hélice, la cual transformó compuestos inanimados en células vivas. Células que crecerían y se reproducirían. El catalizador de la vida continúa siendo un enigma. Esta es la Isla Blanca, una diminuta formación terrestre frente a la costa volcánica del norte de Nueva Zelanda. Sus condiciones geológicas son iguales a las que existían en la Tierra en sus primeros años. Al igual que sus volátiles antepasados, esta pequeña isla es un caldero hirviente tremendamente activo. Una tóxica mezcla de sulfuro de hidrógeno y ácido sulfúrico emana desde las profundidades del cráter. En esta remota localidad se ha iniciado la búsqueda de claves respecto a los orígenes de la vida. Los científicos creen que cuando la vida apareció por primera vez, la Tierra estaba llena de lugares como este. Paisajes yermos, asolados por sulfuro de hidrógeno y azufre, lo cual dejaba una superficie costrosa. Esta agua hirviendo contiene sulfuro de hidrógeno venenoso. Es posible que pueda existir vida a casi 95 grados centígrados.
Una visión microscópica de las muestras revela grandes cantidades de diminutas criaturas en forma de barras. Son bacterias y podrían ser el eslabón moderno más cercano a las primeras formas de vida sobre la Tierra. Hace billones de años, los primeros organismos del planeta se desarrollaron en un caldo tóxico que actualmente destruiría plantas y animales. Pero con el correr del tiempo, surgiría una nueva receta para crear vida. El ADN es un ácido nucleico que porta los códigos genéticos de todas las proteínas necesarias para la vida. Dos cadenas simétricas dentro de la doble hélice giran en espiral entre sí, subiendo y bajando armónicamente tal como las manos derecha e izquierda sobre el teclado de un piano. La vida tuvo que haberse originado utilizando los tipos de sustancias químicas que estaban disponibles en la Tierra primitiva. Cometas y meteoritos, y partículas de polvo muy pequeñas que volaban y volvían a caer sobre la Tierra, podrían haber traído algunos de estos compuestos orgánicos a la superficie terrestre. Lo que sí sé es que, si así ocurrió, al menos estos tipos de moléculas habrían flotado sobre la superficie del océano. Y lo habrían hecho en forma de capa muy delgada, como de aceite, tal como los derrames actuales de petróleo. La acción de las olas, las mareas y los vientos habrían llevado dicha capa hacia las playas. Ustedes saben que cuando van a la playa hoy en día y caminan por la arena, ven una especie de espuma. Y ella está compuesta de todas estas clases de moléculas tipo lípidos que forman las burbujas que vemos en los océanos. Me imagino que eso mismo podría haber ocurrido hace 4 billones de años. Dicha espuma se habría concentrado en estas zonas denominadas entremareas, sometiéndose a la acción del calor y la luz solar. Dentro de la delgada membrana de estas burbujas, los elementos de la vida se estaban acumulando. Frágiles burbujas en una orilla de playa espumosa. Las primeras formas de vida sobre la Tierra eran modestas. Hasta el día de hoy, sus orígenes siguen siendo uno de los mayores secretos de la vida. A bordo del Atlantis II, un barco de investigación operado por el Instituto Oceanográfico de Woods Hole, hay un grupo de científicos dirigidos por el Dr. Richard Lutz, ecologista marino de la Universidad Rutgers. Utilizando la tecnología en cámaras submarinas más moderna que existe, montada sobre el Alvin, uno de los sumergibles de inmersión más profunda del mundo, el Dr. Lutz espera fotografiar los restos de un volcán submarino que hizo erupción aquí hace 4 años. A medida que el Alvin se acerca al fondo, las luces exteriores son encendidas, iluminando un impresionante paisaje submarino y los restos de un flujo de lava que se extiende a través del fondo oceánico. El humo de las chimeneas volcánicas genera plumazos ondulantes de agua recalentada. El líquido que emana es rico en sulfuro de hidrógeno y es tan concentrado que en tierra firme constituiría un desecho tóxico. El fondo marino bulle con criaturas que viven cerca de las fisuras. Jaivas, peces Batisaurus, gusanos tubulares. En total se han recolectado e identificado más de 300 especies nuevas. Los científicos retiran una plancha de espuma que pusieron allí la semana anterior. Para su sorpresa, está completamente cubierta por bacterias. Engañosamente desprovistas de vida, las profundidades del mar, de hecho, están rebosantes de bacterias, una de las formas de vida más antiguas del planeta. La habilidad reproductora de estos modernos organismos sobrepasa ampliamente las expectativas de los científicos del Alvin. Este éxito, que tal vez se deba a una dieta compartida antiguamente por sus antepasados,
es el sulfuro de hidrógeno proveniente del núcleo de la Tierra. Las bacterias que se alimentaban de sulfuro de hidrógeno hace 4.8 billones de años son consideradas los primeros organismos complejos en la cadena evolutiva. Las formas de vida anteriores a ellas sencillamente se producirían utilizando materia orgánica absorbida de sus alrededores. Extrayendo energía adicional de los nutrientes de las fisuras marinas, estas bacterias prosperaron. Con el correr del tiempo, algunas desarrollaron caparazones, otras membranas blandas. Irónicamente, todas las formas de vida, incluyendo a los humanos, pueden rastrear sus ancestros hasta el más primitivo de los organismos, nacido en medio de un mar de toxinas. El oxígeno era un gas venenoso para la vida primitiva sobre el planeta. Hace 3 billones de años la Tierra estaba cubierta por nubes espesas, cargadas de dióxido de carbono y vapor de agua. Juntos, el agua rica en minerales y el dióxido de carbono formaron nuevos compuestos, liberando oxígeno hacia la atmósfera. Mientras las bacterias prosperaban en los nuevos océanos de la Tierra, las placas de tierra firme, por el contrario, continuaban siendo lugares desolados y áridos. Los continentes habían comenzado a formarse, pero aún estaban deshabitados. Entonces, hace medio billón de años, rugiendo con nuevas energías, el planeta Tierra comenzó a cambiar. Los continentes, antes separados, comenzaron a chocar. En los puntos de impacto, el intenso empuje ascendente de la Tierra eventualmente formó enormes cadenas montañosas tales como los Himalayas actuales. Las altas cumbres desviaban las corrientes de aire en chorro, creando nubes y tormentas de lluvia. En los comienzos, a medida que el viento y la lluvia erosionaban la superficie de la Tierra, los minerales del suelo fluían hacia el océano, nuevos ingredientes que sazonarían el caldo primitivo. Los minerales reaccionaron con el dióxido de carbono, formando nuevos compuestos y liberando oxígeno. Pero pasarían otros 2,5 billones de años antes de que el oxígeno saturara la atmósfera, tornándola habitable para las formas de vida actuales. A medida que este efecto invernadero se fue debilitando, el planeta comenzó a enfriarse. Las nubes se fueron abriendo y los rayos solares penetraron los mares. Estos cambios ambientales pronto jugarían un importante papel en la estimulación de vida nueva. La primera vida vegetal sobre la Tierra serían los descendientes de este primitivo organismo. A diferencia de las formas de vida primitivas, estas células explotaron sus alrededores para crear su propio alimento. Al interior de sus paredes celulares, las cianobacterias utilizaban energía para crear glucosa, combinando agua y moléculas de dióxido de carbono abundantes en el agua de mar. Al igual que antenas, estas moléculas de clorofila dentro de la célula atrapaban la luz solar, transformándola en energía. Un subproducto de este proceso, el oxígeno, algún día gatillaría la evolución de formas de vida más complejas. El mar, antiguamente rebosante de sulfuro de hidrógeno, ahora era rico en oxígeno, gracias a la gran adaptabilidad de las cianobacterias. Pero el oxígeno era un veneno altamente letal para bacterias como estas, que habían sobrevivido largo tiempo gracias al sulfuro de hidrógeno. La burbuja esférica ascendente está llena de oxígeno. Una vez expuesta al gas, las bacterias se debilitaban y eventualmente morían. ¿Cómo superaron la crisis del oxígeno las formas de vida primitivas? Las bacterias de membranas blandas adoptaron la estrategia defensiva de sálvese quien pueda y evitaban el gas a toda costa.
Las bacterias de caparazón dura hallaron formas de explotar su nueva situación. Se lanzaron al nuevo medio ambiente, rico en oxígeno, convirtiéndose así en pioneras de la evolución. Durante un tiempo, toda la vida marina, incluyendo las cianobacterias que lo producían, estuvo amenazada por la infusión de oxígeno. Para sobrevivir y eventualmente evolucionar, las bacterias de caparazón dura primero desarrollaron enzimas que neutralizaban el daño que se produce cuando el oxígeno reacciona al tomar contacto con las moléculas orgánicas. Después, estas células sobrevivientes aprendieron a utilizar el oxígeno como fuente de energía, aumentaron significativamente su nivel de actividad y se transformaron en fieros agresores. Para poder sobrevivir, las bacterias de membranas blandas del hábitat rico en sulfuro de hidrógeno se unieron con otras bacterias. Agrandaron sus cuerpos como método de autodefensa. Amalgamaron sus ADN al centro de ese microorganismo y lo encapsularon dentro de una nueva membrana. Así nació el núcleo celular. Ahora que el oxígeno penetraba cada vez más en el aire y el mar, comenzaron a desarrollarse dos organismos bien definidos, con funciones especializadas. Uno se transformó en una planta de poder viviente. El otro poseía un enorme banco de datos en su núcleo celular. Juntas, estas sencillas formas de vida transformarían la faz de la Tierra. Billones de años de progreso evolutivo fueron responsables de crear la enorme diversidad de vida que existe hoy en día en el globo terráqueo. Todos los animales, incluyendo a los humanos, comparten la misma estructura celular básica con los primeros microorganismos del planeta. Al centro de la célula está el núcleo, un enorme banco de datos repleto de información genética. Moviéndose alrededor del núcleo hay pequeños órganos, los mitocondrios, de diversas formas y tamaños. Su misión es abastecer a la célula con toda la energía necesaria y ayudarla a reproducirse. El nacimiento de esta célula es una de las primeras grandes adaptaciones de la vida, la fusión de las antiguas bacterias de caparazón dura con las de membrana blanda. La célula es la base de todos los tipos de vida. Sin ella, ninguna criatura viva podría comer, respirar o crecer. Nuestra existencia misma depende de ella. Cada célula animal necesita que el núcleo transmita información desde su banco genético de datos hasta los mitocondrios, y estos a su vez llenan la célula de energía. Cuando estos microcuerpos trabajan juntos, la célula posee la energía suficiente como para responder a las presiones del medio ambiente. A través de la historia, las criaturas que se cooperan entre sí aseguran su futuro, ya que construyen ecosistemas cada vez más complejos. La vida se demoró 2,5 billones de años en evolucionar más allá de los microorganismos primitivos, pero cuando el cambio llegó a los océanos, este fue dramático. Hace 2 billones de años, solo una tenaz forma de vida prosperaba en nuestros antiguos mares. Hoy en día, la vida florece en todas las biosferas del planeta. Y le debemos esta abundancia, los millones de plantas y animales que pueblan la tierra, los mares y los cielos, a la unidad más pequeña de vida: la célula. No se vayan. Ideas para actividades, recursos y temas de discusión para Nacimiento de la Tierra. A continuación, en Discovery en la Escuela.
Ahora que vieron el nacimiento de la Tierra, comentémoslo. Los primeros organismos de la Tierra prosperaron en un caldo tóxico de sustancias químicas. Discutamos cómo las bacterias pueden haberse formado y adaptado a estos medioambientes tóxicos. ¿Cuán diferentes son las bacterias antiguas de las que viven en la actualidad? Ahora intentemos esto. Mezcla paja o pasto seco con agua de la llave y déjala reposar en un jarro entre 4 y 5 días. Luego, con un microscopio, observa las muestras de agua en busca de bacterias. Dibuja, investiga e identifica lo que encontraste. Considera esto antes de mirar los océanos primitivos. ¿Qué sabes acerca de los fósiles? ¿Qué condiciones son necesarias para su formación? Mientras miramos ese documental, presta atención respecto a cómo los científicos estudian los fósiles para crear imágenes de antiguas formas de vida oceánica. Discovery en la escuela presenta los océanos primitivos. Hace 530 millones de años, mucho antes de la era de los dinosaurios, no existía ninguna criatura viviente sobre la Tierra, ni siquiera una hoja de pasto. La Tierra estaba desierta y yerma, un planeta de rocas y arena. Pero en lo profundo del mundo submarino, un sinnúmero de curiosas criaturas prosperaba en un hábitat rico en vida. Los antepasados comunes del hombre y de todos los demás vertebrados aparecieron alrededor de esa época. Al igual que otras formas de vida misteriosas y extrañas que ya han desaparecido del planeta. Las montañas rocallosas se yerguen majestuosamente sobre Canadá Occidental. Hace 500 millones de años, esta cadena montañosa completa yacía en el fondo del mar. Escondido dentro de estas escarpadas cumbres, existe un tesoro geológico de fósiles cambrianos en perfecto estado de conservación. No sé, hay puntas de espinas. Sí, tiene pequeñas, sí. Más de 100 especímenes del período cambriano han sido recolectados aquí. Las delgadas capas de roca se desprenden como las hojas de un libro antiguo. Los fósiles emergen uno tras otro, casi saltando fuera de las páginas. Muchos de estos animales son extraordinariamente complejos. Algunos incluso parecen criaturas de ciencia ficción.
El increíble volumen de vida animal conservada en Burgess Shale lo convierten en uno de los lugares más emocionantes del mundo para los cazadores de fósiles. Hasta la fecha, solo una pequeña sección ha sido excavada. En una época, estas escarpadas y altísimas montañas yacían en las profundidades del mar. Hace medio billón de años, los imponentes despeñaderos, que albergaban un mundo de vida primitiva, emergieron desde el fondo marino. Luego sobrevinieron enormes derrumbes. En un instante, las moradas de los despeñaderos se convirtieron en cascajos. Enterradas bajo toneladas de escombros, todas las criaturas vivientes murieron. Pero en su tumba desprovista de aire, sus restos se conservarían en condiciones óptimas, lejos de los carroñeros y la descomposición. Sucesivos derrumbes fueron depositando sedimento, eventualmente formando lo que actualmente se conoce como Burgess Shale. Paleontólogos de todo el mundo visitan este lugar, esperando ser los próximos en escarbar su rico tesoro de historia cambriana. La resolución de los misterios de la era cambriana ha sido el constante desafío de los investigadores aquí en la Universidad de Cambridge. Una sola mirada a los prístinos fósiles de Burgess Shale a principios de la década de los 70 bastó para encender la imaginación del Dr. Harry Whittington. Él decidió lanzar un estudio a gran escala de las enigmáticas criaturas cambrianas. Este fue uno de los fósiles que lo fascinaron. El animal que reconstruyó el Dr. Whittington, basándose en análisis de fósiles, divirtió a la comunidad científica por sus características caricaturescas. Resucitado después de más de medio billón de años de extinción, este extraño organismo fue denominado Opavinia. Una por una, otras formas primitivas de vida descubiertas en Burgess Shale fueron reconstruidas por el Dr. Whittington y su equipo de investigadores. Debido a su extraña apariencia, esta criatura fue llamada Alucigenia. Con tantas púas sobresaliendo de su delgado cuerpo, es difícil saber cuál es el extremo superior. El Nectocaris aparenta ser una fusión de dos animales diferentes. Su cabeza se asemeja a un camarón y su cuerpo al de un pez. El Deinonychus se parece a una flor, pero en realidad es un animal y no una planta. El Odontogryphis posee pequeñas protuberancias que parecen dientes alrededor de su boca. Su nombre literalmente significa misterio con dientes. En un tiempo se pensó que la fauna cambriana se componía de pequeñas criaturas con poca diversidad. Pero el Dr. Whittington y su equipo demostraron lo contrario. Esas formas de vida ya exhibían estructuras complejas y una rica variedad de formas y diseños. Entre ellas había criaturas tan únicas que al principio desafiaron cualquier clasificación biológica. 10.000 nuevas especies se desarrollaron durante esa era. Durante el último siglo, los científicos han quedado perplejos por un misterioso cambriano en particular, con apariencia de predador que aterrorizaba los antiguos mares. Incluso los trilobitos de caparazón dura como este no estaban libres de ser atacados. La cicatriz en forma de W sin duda fue provocada por un animal grande con dientes muy afilados. Pero no se había encontrado ningún fósil de tal monstruo.
Es decir, no hasta 1982, cuando el Dr. Whittington se topó con algo interesante mientras revisaba su colección de fósiles. La silueta de este fósil parecía la del cuerpo de algún animal, pero era difícil saber de cuál. Formaba parte del fósil una vez denominado Medusa. En el costado inferior izquierdo, la huella se asemejaba a la punta de un crustáceo antiguo. Estos 3 especímenes, identificados como organismos diferentes, podrían ser partes de un solo animal, conjeturó el Dr. Whittington. El fósil tipo medusa podría ser la boca, y la cola tipo camarón otro apéndice. Al fin, en 1991, el fósil Anomalocaris, descubierto en Burgess Shale, confirmó la teoría del Dr. Whittington. Este fósil claramente mostraba 2 poderosos brazos naciendo de la cabeza, tal como Whittington imaginaba, y ojos en la base de estas protuberancias espinosas. Otro fósil que se encontró mostraba claramente un segmento tipo cola. Después de más de un siglo de especulación, un retrato del temible Anomalocaris salió a la luz. Con 60 centímetros de largo y flanqueado por 14 pares de aletas sobrepuestas, el Anomalocaris era la criatura más grande del período cambriano. La evolución de cazadores furtivos tales como el Anomalocaris puede haber sido un factor que contribuyó a la así denominada explosión cambriana. La lucha por sobrevivir, bajo el lema de comer o ser comido, gatilló la diversidad estructural. Los 5 ojos encima de la cabeza del Opavinia probablemente eran más útiles para evadir a los predadores que para buscar alimento. Para protegerse a sí mismos y a su descendencia, las criaturas del período cambriano se probaron todos los disfraces anatómicos posibles. Y pocos de estos diseños, incluyendo al formidable Anomalocaris, sobrevivirían. De toda la vida marina depredada por el Anomalocaris, la picaya, una diminuta criatura tipo lombriz, de alguna forma se salvó de la extinción. Este diminuto animal no poseía coraza protectora o púas. Pero en el período cambriano, una parte de su diseño fue absolutamente única. Como descubriera Conway Morris, la picaya posee una estructura impresionantemente similar a un animal de la era moderna llamado Anteoxus. Ambos poseen una vara larga y tiesa que les recorre todo el cuerpo llamada notocordio. El notocordio, que sustentaba la estructura muscular de la picaya, es el diseño común de todos los vertebrados. Esta modesta criatura podría ser nuestro antepasado reconocible más antiguo. Aunque gran parte de nuestro linaje sigue siendo un misterio, los orígenes de la espina dorsal humana están relacionados con la picaya y su notocordio. Unos pocos cambios producirían una gran diversidad. El reinado del Anomalocaris no fue corto. Prosperó durante casi 20 millones de años, 100 veces más que la historia completa del Homo sapiens. Pero en la lotería evolutiva, la humilde picaya fue la que logró sobrevivir, engendrando crías que eventualmente poblarían los mares, la tierra y los cielos. El Valle de la Muerte en California es una de las regiones más áridas del mundo. Hace 400 millones de años, un enorme río corría por este valle, uniéndolo con el lejano mar. Aquí aparecieron los fósiles de los primeros peces que desafiaron el hábitat de agua dulce. Este es un teráspido y este es un lingúlido. Y los lingúlidos son bastante interesantes porque son característicos de ambientes estuarinos, es decir, ambientes en los cuales se mezclan agua dulce y agua salada. Son áreas con alto índice de nutrientes, los cuales atraen a muchos organismos que se alimentan allí. Y aquí tenemos muchos teráspidos.
Estas además son áreas que muchos organismos marinos no pueden alcanzar, pues no son capaces de sobrevivir en condiciones salinas. Por eso podría ser que al vivir aquí, los teráspidos estaban protegidos de algunos de sus posibles predadores. Los hábitats de agua dulce casi no poseen contenido salino. Un cambio en la salinidad puede provocarle una muerte instantánea a la vida marina que no está acostumbrada a ello. Este paramecio prospera en el medio salino del agua de mar. Respirando fluidos salinos, regula sus niveles minerales y libera sus desperdicios. Se agrega agua sin sal, cambiando así el equilibrio. En este ambiente de agua dulce desconocido y hostil, los paramecios ingieren agua sin vaciarla, destruyendo así su célula. Se hinchan, revientan y mueren. El teráspido mide unos 20 centímetros de largo. Su cabeza está cubierta por una armadura ósea resistente y su cuerpo por escamas primitivas. A diferencia del paramecio, el teráspido logró ambientarse a este nuevo hábitat de agua dulce, utilizando un poco de bioingeniería creativa. La coraza protectora del teráspido impidió que el agua le penetrara al cuerpo a través de sus cubiertas exteriores, pero las agallas que utilizaba para respirar eran su punto débil. Para equilibrar su sistema, el teráspido desarrolló un riñón con el poder suficiente como para expulsar el agua extraña de su flujo sanguíneo. La transformación de su fisiología fue un importante avance evolutivo para los primeros peces de agua dulce. Pero ese solo fue un primer paso. Hasta ahora ellos eran peces con dermatoesqueletos resistentes, pero ninguno poseía huesos duros dentro del cuerpo. El Carolepas, la primera criatura con espina dorsal, apareció hace 390 millones de años. Los peces actuales más comunes con espinas son sus descendientes directos. Al igual que los peces modernos, el Carolepas estaba equipado con un par de aletas pélvicas y otro par de aletas pectorales. Era liso, con mandíbulas agudas y dientes filosos para atrapar presas. Al tener espina dorsal, el Carolepas desarrolló músculos firmes para nadar con velocidad y energía. Pero en el río también había otros nadadores ágiles que se las habían arreglado sin espina dorsal. ¿Por qué entonces se desarrolló la espina dorsal? Mientras que el mar era rico en minerales esenciales para la vida, el río poseía muy pocos. Este es tejido cardíaco. Trabajando al unísono, estas células permiten que el corazón bombee sangre hacia todo el cuerpo. Para funcionar en forma adecuada, el corazón necesita calcio. La concentración de calcio en un río siempre está variando. Cuando los niveles están altos, el calcio es almacenado en forma de huesos. Cuando los niveles están bajos, es esta reserva ósea la que aporta el mineral necesario, a pesar de las condiciones externas. El destino de los peces primitivos dependía de la espina dorsal. Los que no la tenían, eventualmente morían por deficiencia de calcio o regresaban a su mar de origen. Durante muchos años, el Carolepas fue el rey de los peces de agua dulce. Su anatomía le permitió independizarse del mundo marino. Otro pez con espina dorsal apareció en el río aproximadamente en la misma época que el Carolepas. Fue denominado Usetenopteron y vivía en el fondo del río. El Usetenopteron no era un nadador eficiente como los demás peces,
pero se aseguró un nicho evolutivo gracias a sus poderosas aletas óseas que lo ayudaban a moverse a través de la maleza del río. Este pez era un cazador furtivo, listo para la acción. El hábitat del Usetenopteron le modeló su inusual estructura ósea, la que un día permitiría la evolución de animales terrestres. Este pez posee agallas, pero también tiene pulmones para respirar aire. Tal como su antepasado Usetenopteron lo había hecho cientos de años antes, asomando su cabeza sobre la superficie del agua para poder respirar. El Usetenopteron de seguro logró ver el mundo que existía sobre el nivel del agua. Ahora que los peces habían desarrollado riñones, huesos y pulmones, la tierra se encontraba casi a su alcance. La primera criatura de 4 patas apareció 10 millones de años después del Usetenopteron, y sus restos fueron descubiertos en un bosque de Escocia. En esa época, esta región se asemejaba a los pantanos actuales de la Amazonía. El Dr. Per Eric Alberg, del Museo Británico de Historia Natural, ha estado estudiando los tetrápodos más antiguos. Él está intentando descubrir cómo y por qué las extremidades evolucionaron desde las aletas. Yo sospecho que el motivo por el cual las extremidades evolucionaron se debió a que estos animales vivían en aguas muy poco profundas. Y las extremidades pueden servir más que las aletas para movilizarse en este tipo de condiciones, incluso si aún no se avanza sobre tierra firme. Pero para dar su primer paso sobre tierra firme, nuestros antepasados debían vencer un obstáculo más: la gravedad. Este es el Ictiostega, un animal que apareció 10 millones de años después de las primeras criaturas de 4 patas. A juzgar por el tamaño de su cráneo, el Ictiostega medía casi 1,20 m de largo. Su espina dorsal y sus patas traseras estaban claramente definidas. Pero este animal también poseía gruesos huesos digitales y una robusta estructura esquelética. Los científicos concluyen que esta fue la primera criatura que caminó sobre tierra firme. Por primera vez aparecía un animal con soporte esquelético alrededor de su espina dorsal. La caja torácica protegía sus órganos vitales, el corazón y los pulmones. Sobre tierra firme, sin la flotación del agua que lo amortiguara, el peso del animal habría aplastado dichos órganos. Con el desarrollo de las costillas, el Ictiostega emergió dentro de un cuerpo que era capaz de soportar la fuerza de gravedad y de moverse libremente sobre tierra firme. No hay forma de saber qué impulsó al Ictiostega a abandonar la relativa comodidad del río y enfrentar los desafíos que lo esperaban en tierra firme. Pero al dar sus primeros pasos, el Ictiostega abrió una nueva huella. Un sendero que nosotros también recorreríamos en nuestro propio viaje evolutivo, desde los mares que nos criaron, hacia un universo desconocido. No se vayan. Los Océanos Primitivos continuará, con recursos, temas de discusión y actividades para la clase a continuación en Discovery en la Escuela. Ahora que hemos visto los océanos primitivos, discutámoslo. Paleontólogos han desenterrado más de 100 especímenes de organismos cambrianos en Burgess Shale, en las montañas rocallosas de Canadá. ¿Por qué esos fósiles son tan importantes?
Pensemos en la forma en la cual fueron interpretados los fósiles que encontraron. Luego discutamos la afirmación, el presente es la llave hacia el pasado. Ahora intenta esto. Visita un museo local o a un profesor de paleontología o de ciencias que conozca lugares donde hay fósiles en nuestras localidades. Luego planifica una salida a recolectar fósiles utilizando la información que hemos reunido. Busquen en discoveryschool.com para obtener materias y recursos adicionales que apoyen los océanos primitivos. En el próximo volumen de La Semana del Planeta de la Vida de Discovery en la Escuela, exploremos algunas de las historias evolutivas más impresionantes de todos los tiempos. Primero veamos a los primeros vertebrados emprendiendo vuelo en criaturas del cielo. Unámonos al debate acerca de cómo evolucionaron. Luego demos un vistazo al aspecto de la Tierra cuando los dinosaurios dominaban el planeta y descubramos cómo las plantas de flor podrían haber estado relacionadas con su extinción. Eso vendrá en el próximo volumen de Discovery en la Escuela.